Bien, vamos entonces a terminar con esto, el último video de carbohidratos. Habíamos estado viendo nuestros enlaces glucosídicos. Decíamos que para caracterizarlo, la primera cosa que teníamos que mirar, o para ver las posibilidades de los diferentes enlaces que se pueden dar, lo primero que tenemos que mirar es entre qué carbonos se da esta deshidratación, ¿sí? Esta reacción entre dos alcoholes. En este caso, o en el caso de arriba, veíamos dos moléculas de glucosa, en las cuales la reacción se daba entre el grupo oxidrilo del carbono 1 y el grupo oxidrilo del carbono 4. En este caso, el carbono 1 es un carbono carbonílico, ¿sí? O lo que llamábamos un carbono hemiacetálico en la forma ciclada, y el carbono 4 no lo es. Entonces, como este enlace implica solo uno de los dos carbonos carbonílicos que había presente en esas dos moléculas, le vamos a llamar monocarbonílico, y a la hora de indicarlo lo vamos a indicar como un enlace O glucosídico 1,4. En el caso de abajo veíamos otro ejemplo, esta vez una reacción entre el grupo oxidrilo del carbono 1 de la glucosa y el grupo oxidrilo del carbono 2 de la fructosa, que si recordamos era el carbono carbonílico de la fructosa, con lo cual esto quiere decir que en esta reacción se han puesto en juego los dos grupos carbonílicos o hemiacetálicos que había disponibles en la molécula, y lo que se formó fue un enlace dicarbonílico. Solamente para señalar, fíjense que las flechitas ahí están indicando la posición de los carbonos carbonílicos, y si vemos en el ejemplo de arriba, vemos que uno quedó libre, y en el ejemplo de abajo vemos que no. Esto va a tener algunas consecuencias que las vamos a ver en un ratito. Si seguimos avanzando un poquito más con el enlace glucosídico, tenemos que pensar también que, como sabemos, los glúcidos en su forma ciclada tienen dos configuraciones posibles: la configuración alfa, en donde el oxidrilo está por debajo del plano del anillo, y la configuración beta, en donde este grupo oxidrilo está por encima. Entonces, eso es algo que también tenemos que mirar o especificar cuando queremos saber de qué tipo de enlace glucosídico estamos hablando. Algunos ejemplos están en este esquema, en donde, por ejemplo, en la molécula de arriba, reaccionan en las tres en realidad reaccionan dos moléculas de glucosa, pero las de arriba son dos alfa de glucosas. La unión se da entre el carbono 1 y el carbono 4, y entonces se forma un enlace glucosídico alfa 1,4. En el segundo ejemplo, la reacción se da entre el carbono 1 y el carbono 6 de la otra glucosa, así que es una alfa 1,6 porque no ha cambiado la configuración. Y en el último ejemplo vemos que las glucosas no son alfa, sino que ahora son glucosas en conformación beta, y se da entre el carbono 1 y el carbono 4, y entonces ese enlace será un enlace beta 1,4. El tipo de enlace de los polisacáridos, de los disacáridos, trisacáridos, pero el tipo de enlace de cada glúcido es muy importante porque tiene implicancias biológicas importantes. Para romper este enlace y poder obtener la energía que tienen estos hidratos de carbono, hay que tener enzimas capaces de romper ese enlace. No todos los organismos son o tienen estas enzimas, entonces no todos los organismos van a poder metabolizar todos los hidratos de carbono. Muy comúnmente cuando nos referimos a las dietas o a la alimentación, sabemos que hay un grupo de alimentos, que son los vegetales, que tienen lo que llamamos fibra alimentaria. Esa fibra alimentaria no es otra cosa que hidratos de carbono que tienen una configuración y un enlace que no somos capaces de romper, que no somos capaces de metabolizar. Entonces, este tipo de alimentos simplemente pasan a través del tracto digestivo, de todo el aparato digestivo, pero no pueden ser aprovechados energéticamente porque no podemos romper ese enlace. Sin embargo, sabemos que hay otros azúcares, por ejemplo, la sacarosa, la lactosa, que son el azúcar común o el de la leche, que tienen otro tipo de enlaces que nosotros sí podemos romper, y entonces de esas moléculas sí vamos a poder obtener energía. Entonces, fíjense cómo estos detalles
sobre la química hacen mucho a las cuestiones biológicas y al aprovechamiento biológico de estos diferentes hidratos de carbono. Les decía hace un rato que el tipo de enlace, si era monocarbonílico o dicarbonílico, caracterizaba o iba a tener implicancias después sobre las propiedades de los azúcares. Esto es porque los carbonos carbonílicos, o sea, ese grupo carbonílico que está presente en algunos carbonos, tiene capacidad reductora. ¿Sí? Que la capacidad reductora es la capacidad de reducir a un compuesto que reacciona químicamente con ese compuesto que estamos evaluando. Y en este caso, en el caso de los azúcares, la capacidad reductora está dada por la presencia o no de ese grupo carbonílico. Si estamos mirando monosacáridos, nosotros sabemos que todos los monosacáridos tienen un grupo carbonilo presente, así que todos los monosacáridos van a ser azúcares reductores, pero cuando empezamos a hablar de di, tri, o oligo o polisacáridos, vamos a tener que ver el tipo de enlace que está involucrado en esa molécula para saber si va a tener o no capacidad reductora. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, había algunos enlaces que implicaban los dos carbonos carbonílicos. En ese caso, que es el caso de abajo, al estar los dos carbonos carbonílicos implicados, no va a quedar ningún carbono disponible, ¿sí? Ningún carbono diacetálico o carbonílico disponible, entonces ese azúcar no va a tener capacidad reductora, va a ser un azúcar no reductor. Y en el caso en el que la unión sea monocarbonílica y sí haya un grupo carbonílico libre, entonces ese azúcar sí va a ser un azúcar reductor, con capacidad de reducir a él. Para ver esto en el laboratorio hay algunos reactivos que nos permiten hacerlo. Les traje un ejemplo, que es el de reactivo de Fehling. El reactivo de Fehling es un reactivo que tiene cobre, ¿sí? Sulfato de cobre. Este sulfato de cobre, el cobre está con estado de oxidación más 2, ¿sí? Y en medio ácido genera una reacción que en presencia de un azúcar reductor, este cobre pasa de cobre más 2 a cobre más 1, o sea, se reduce, ¿sí? Y cambia de color. La solución de cobre más 2 es una solución azul y la solución, en realidad parece un precipitado de óxido de cobre, pero que uno ve ese tubo de ensayo que antes estaba azul, ahora lo ve rojo. Entonces, yo lo que hago es poner en un tubo de ensayo el azúcar que estoy investigando, que quiero caracterizar, le pongo el reactivo de Fehling, ¿sí? Con este cobre más 2 en medio básico, y si hay reacción, o sea, si el azúcar que estaba ahí era un azúcar reductor, voy a ver cambio de color, de azul a rojo, y si no, voy a ver que la solución se mantiene azul. Este reactivo es un reactivo muy utilizado, y vamos a tener un TP sobre eso, pero para que sepan sobre este reactivo. Bien, habiendo terminado con las propiedades químicas, me voy a meter un toque en los principales disacáridos y polisacáridos que encontramos, ¿sí? En la naturaleza, solamente para que tengan una idea de a qué nos referimos. Fíjense, el primero es la sacarosa, que es la que conocemos como el azúcar de mesa. Fíjense que en ese disacárido la unión es una unión alfa 1,2, ¿sí? Fíjense que al ser una unión alfa 1,2, ese azúcar va a ser un azúcar no reductor. Es el que se encuentra en los vegetales también. Después tenemos la lactosa, ¿sí? Que se encuentra en la leche, ¿sí? Es el azúcar que viene en la leche. Fíjense que esa unión es una unión beta 1,4. Después tenemos también la celobiosa, que es una de los disacáridos que obtenemos por hidrólisis, ¿sí? De otros polisacáridos. Fíjense que esa unión es también una unión beta 1,4. Por otro lado, tenemos la maltosa, ¿sí?
en la cual se da una unión alfa 1,4 entre dos moléculas de glucosa y que está presente en las semillas, ¿sí? Que también son parte de nuestra dieta. Bien, ahí podemos ver cómo diferentes configuraciones entre los azúcares que están involucrados en la unión van formando diferentes disacáridos que están presentes en diferentes frutas o alimentos que conocemos. Por último, si hablamos de los polisacáridos, los vamos a dividir en dos grandes grupos, los polisacáridos que tienen funciones estructurales y los polisacáridos que tienen funciones energéticas. El almidón, ¿sí?, es el que está sintetizado en los vegetales, ¿sí? Está formado por miles de moléculas de glucosa que tienen uniones alfa 1,4, ¿sí? Y, por ejemplo, el glucógeno, que es de origen animal y que es la molécula de almacenamiento de energía en el mundo animal o en los animales, sí se encuentra en el hígado y en los músculos y es otro tipo de molécula que tiene roles energéticos. La celulosa que les nombraba hoy y la quitina son dos tipos diferentes de polisacáridos que tienen funciones estructurales. La celulosa en los vegetales, ¿sí? O en realidad en las plantas tiene la función de darle esa estructura rígida que tienen las plantas que no tienen los animales, y esto es como para un pantallazo muy muy grande de lo que podrían ser los, o sea, de lo que son las funciones biológicas que les había nombrado al principio de los polisacáridos, para no dejárselos colgados. De todos modos, esta parte es un poco más fácil para que lean solos. Así que vamos a terminar acá. Espero que estos videos hayan sido útiles. Gracias por la paciencia y nos vemos en el próximo video.